Hoy vamos a tener la parte número 20 del tema de la paz de Dios, siguiendo el análisis del libro de Juan, y vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más nos dirigimos a ti, pidiendo que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a conocer todo lo que tu palabra tiene para nosotros, especialmente los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ayúdanos a ahondar en ella, a profundizar en ese conocimiento que tú quieres y anhelas darnos, y que todo sirva para fundamentarnos más en ti y a su vez comprender estos temas que son tan necesarios para diferenciar los plagios satánicos y poderlo mostrar al mundo en comparativa, para que se den cuenta de cuál es la auténtica verdad y te sigan. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues como es habitual en el tema de la paz de Dios, tenemos una portada que vale la pena que veáis. Y en esa portada lo que vais a ver es un pan sin levadura. Un pan sin levadura que representa, ya sabéis a quién, a Cristo. Y hoy vamos a hablar en ciertos textos también de ese pan sin levadura, pero aún veremos bastantes más cosas. Primero de todo, adivinad con qué empezamos. Con el Papa, para variar, y su famosa paz. Y vamos a ver los matices de la palabra paz cuando el Papa habla. Y en el transcurso de esta semana tampoco se ha quedado corto al respecto. Pero veremos que hay algo más aún. Mientras tanto, empecemos por esta noticia. El Papa en el Regina Coeli, renovar el compromiso por un mundo desminado. Al concluir la misa de la Divina Misericordia, el Santo Padre recordó la guerra en Ucrania y convocó una colecta para el 24 de abril. Y ya estamos en ese ámbito de guerra en Ucrania, un mundo que hay que desminar. Ya nos imaginamos por dónde irán las cuestiones, ¿no? Dice, en este día que es como el corazón del año santo de la misericordia, ya sabéis que estamos de lleno, según ellos, en este año de la misericordia, mi pensamiento se dirige a todas las poblaciones que tienen más sed de reconciliación y de paz. Mirad cómo se ha generado un clima hostil, bélico, en tantas partes, donde la gente que pide reconciliación y paz. ¿Y qué anima a hacer el Papa? Pues lo hemos visto antes, hacer una colecta para Ucrania, de toda la Iglesia. Deseo vivamente que esto pueda ayudar a promover, sin posteriores atrasos, la paz y el respeto del derecho en aquella tierra tan probada. Por tanto, el Papa da una solución también moral y económica, en parte, para Ucrania. ¿Os dais cuenta cómo empieza a ser un líder absoluto? Pero además, siempre hace falta la paz. Y él es el que empieza a ofrecerlo en un mundo desestabilizado. Y mientras rezamos por la paz, recordamos que mañana es la Jornada Mundial contra las minas antipersona. Es curioso, ¿eh? Cómo hablan contra las cuestiones bélicas. No dicen cómo ellos también están participando de ello, o lo generan, no. Solo se quedan con la parte que ofrecen al mundo, paz. Texto completo de la homilía del Papa Francisco en el Domingo de la Misericordia. Existe un Evangelio de la Misericordia, un libro abierto donde podemos seguir escribiendo gestos concretos de amor, que son el mejor testimonio de la misericordia para los hombres y mujeres de hoy. ¿Cómo se están ofreciendo ante el mundo? Precisamente así, en este modo. Una cara amable, una cara bondadosa. Y en toda su homilía aparece, como no, la palabra paz. Vemos ante nosotros una humanidad continuamente herida y temerosa, que tiene las cicatrices del dolor y de la incertidumbre. Ante el sufrido grito de misericordia y de paz, escuchamos hoy la invitación esperanzadora que Jesús dirige a cada uno. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y Él, como representante de todo ello. Son los que van a ofrecer la paz. ¿Y creías que terminaba allí? Mirad cuántas palabras marcadas sobre paz. Paz a vosotros, cita el texto bíblico, es el saludo que Cristo trae a sus discípulos. Es la misma paz que esperan los hombres de nuestro tiempo.
No es una paz negociada, no es la suspensión de algo malo, es su paz, la paz que procede del corazón del resucitado, la paz que venció el pecado, la muerte y el miedo. Es la paz que no divide, sino que une. Mirad cómo ya va entrelazando conceptos, ¿eh? Primero habla de todo lo de Jesús y después ya, ¿por dónde nos va? ¿Por el ecumenismo? Es la paz que no nos deja solos, sino que nos hace sentir acogidos y amados. Es la paz que permanece en el dolor y hace florecer la esperanza. Esta paz, como en el día de Pascua, nace y renace siempre desde el perdón de Dios que disipa la inquietud del corazón. Ser portadores de su paz, esta es la misión confiada a la Iglesia en el día de Pascua. ¿Os dais cuenta con quién se queda la palabra paz? Con ellos. Todo lo que representa a Jesús, que dice Él al respecto, que es cierto, esa paz de Dios, por un lado solo, claro, se lo acogen para ellos y ellos son los que van a ofrecerla. Es evidente. Desde luego, aquí no habla para nada de o haces la voluntad de Dios o te vas a quedar fuera del reino, sino que lo encaja todo en ese mundo de paz que es lo que la gente clama. Quieren tranquilidad, no problemas, no guerras. Estar tranquilos también en todos los ámbitos. Y hablando de guerras, pues claro, el gasto militar mundial ascendió a 1,7 billones de dólares en 2015 y Estados Unidos encabeza la lista. Podemos ir hablando mucho de paz, pero esta es la situación del mundo. ¿Qué cantidad de dólares gastados? Y aquí entran prácticamente todas las naciones, unos más que otros, evidentemente. Los gastos de Washington componen el 36% del presupuesto militar mundial, mientras que los de China representan el 13%, los de Arabia Saudita el 5,2% y de Rusia un 4%. Es una barbaridad, barbaridad. Y se está hablando de paz. Es lógico, porque hay tanta situación caótica, bélica a nivel mundial, que la gente que pide paz. ¿Os dais cuenta qué marco tan bien trabajado para que alguien les ofrezca esa paz a nivel mundial? Es la jugada perfecta. Y mirad qué nos dice aquí. En 2015 el presupuesto de defensa de Estados Unidos fue de 596 mil millones de dólares, lo que lo pone en el primer lugar en la lista de países según su gasto militar, informa el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Claro, hay un Instituto para la Paz, y ese Instituto para la Paz muestra también los gastos militares de los países. Pero es que, ¿qué país escapa de comprar armamento? ¿Y qué países son los que venden también ese armamento? Pues también está el nuestro, España incluso, ¿Cómo no se va a hablar de paz si la gente está harta de ver guerra por todos lados? Y atención ahora a esto. Judíos y católicos se reúnen en Polonia. ¿Y qué hacen? Bueno, es el Comité Internacional de Enlace Judeo-Católico, ya llevan 23 ediciones. Dicen, el mundo necesita que estemos más unidos que nunca, expresó el rabino argentino Yoni Shalom, representante del programa Nuevas Generaciones del Congreso Judío Latinoamericano, quien participa del Comité Internacional de Enlace Judeo-Católico en Varsovia. Una de las tareas primordiales que tenemos como personas de fe es contribuir a la paz en el mundo. Y esto se puede lograr solamente mediante el diálogo y el conocimiento mutuo, agregó Shalom, remarcando que muchos aún nos queda por aprender. Mucho aún nos queda por aprender. Judíos y católicos se reúnen en Polonia. ¿Qué sucedió en Polonia? ¿Lo recordáis? ¿Recordáis la Segunda Guerra Mundial? ¿Recordáis campos de concentración? ¿Por qué judíos y católicos se reúnen allí? Como un momento de conciliación, una vez más. Ya sabéis que se criticó duramente el papel de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial por parte judía, y ahora es como si en verdad no era así, parecía, pero no. ¿Y qué están haciendo? Trabajando para su unión. Si ellos se complementan bien, la solución está dada para el mundo también. Curioso, Pues esa es otra paz que se nos está vendiendo, que forma parte de la trama vaticana y que está trabajando con el mundo del sionismo de un modo impresionante. ¿Y por qué? Porque detrás está lo mismo, evidentemente. Bueno, pues viendo todo esto aún nos queda alguna del Papa. Invita a no temer
reconocernos pecadores. En la catequesis de la audiencia general de esta semana, el Santo Padre explica que en la cruz el inocente muere por los culpables y desde ella suplica al Padre el perdón para todos. Fijaos, se queda con el perdón para todos, ¿eh? Pero realmente todo termina así en la Biblia, ¿no? Ya sabemos que hay castigo. Sí, perdón para todos los que quieran ser perdonados al final, porque los que no, no habrá perdón. ¿Y qué hay por aquí en medio? El Santo Padre ha recordado que hoy se celebra la tercera Jornada Mundial del Deporte por la Paz y el Desarrollo. Anda, en el deporte también, ¿eh? No olvidemos esto. Se va a trabajar a través del mundo del deporte, que dice que es un lenguaje universal que acerca a los pueblos y puede contribuir a hacer que las personas se encuentren y superar los conflictos. También el deporte va a ser utilizado para eso. El papado en todas partes pone su cucharada. Y bien, ya veis que en una semana ha dado para muchas paces, ¿eh? Pues ahora vamos a ver la paz de Dios auténtica. Y vamos a empezar donde nos quedamos, en Juan capítulo 6, donde vamos a leer del versículo 25 en adelante, y ahora veremos relación con algo que había precisamente en la portada. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí no está hablando de un pan espiritual Jesús, está hablando de un pan literal. Les da de comer, ¿y por qué buscan a Jesús? ¿Por la parte espiritual? Ah, no, se quedaron llenos, ¿verdad? Pues por eso lo buscaban. Y Jesús les dice las cosas claras una vez más, ¿eh? Pero claro, él no se queda aquí. Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La comida que a vida eterna permanece. Para eso debemos trabajar, no para el afán de, uy, vamos a comer. Cuidado, hemos de ir más allá. No es solo el aspecto de comer, es cuestión de los bienes materiales. Buscar a Dios solo. ¿Para qué? Para hacer lo que algunas denominaciones religiosas que están haciendo habitualmente, es, bueno, la prosperidad, ¿eh? Si rogamos a Dios nos va a prosperar en todo, y prosperar en todo quiere decir económicamente en base. Pues ese falso evangelio de la prosperidad es el que está ganando más adeptos a nivel mundial, sobre todo en la zona de América, tanto el norte como el sur. En fin, y Jesús les dice: no, esto no va por aquí, tienes que trabajar por la comida que a vida eterna permanece, que te va a llevar al cielo. Por tanto, si trabajas para conseguir la vida eterna, puedes conseguirla, pero si no, ¿qué vas a conseguir? La perdición eterna. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Les hace el milagro, les da de comer y aún, como que no, solo lo buscaban por intereses, pero después aún, cuando les llega la parte espiritual, porque Jesús los hace reaccionar hacia ese plano, se empeñan en cerrarse otra vez. Es curioso, ¿eh? ¡Qué tozudería! Pues bueno, mirad ahora cómo continúa. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. De hecho, el maná, ¿qué era? Sí, era algo literal, ¿no? Era pan del cielo, dice el pan de los ángeles, pero ¿qué significaba? También había una simbología en ello. Simbolizaba pues que vendría Cristo, el pan del cielo, y daría el alimento al pueblo. Y ellos, pues esto no terminaban de verlo. Ellos veían, es Moisés el que nos lo ha dado. Moisés no les dio nada, fue Dios el que se lo propiciaba. Pero claro, ellos saben que quieren poner una disyuntiva a Jesús para enredar la cuestión.
Y Jesús, como siempre, sabe cómo salirse y muy bien, y además les da las lecciones. Él les dice que es el verdadero pan del cielo, Cristo mismo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea que Jesús que da vida al mundo. Si se rechaza a Jesús, su auténtica creencia, lo que Él promulga, ¿qué conseguimos? Todo lo contrario. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Fijaos que dice el yo soy famoso, ¿eh? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús continuamente con unas disputas. ¿Qué necesidad tenía Jesús de pasar todos estos dramas con esta gente? ¿Tenía alguna necesidad? ¿Verdad que no? ¿Qué denota esto? Esto sí que es una misericordia divina. Porque aún y así entabla un diálogo con ellos para ver si reaccionan. Y bueno, alguno llega a reaccionar, pero evidentemente la mayor parte no. Y una vez más, mirad, cuando dice, yo soy el pan de vida, está haciendo referencia a esos tiempos del Antiguo Testamento, que ya estuvimos viendo, cuando él mismo se expresa como quién era ya en ese entonces. ¿Y dónde los lleva? A decir que no tendrán hambre, no tendrán sed jamás, si creen en Él. ¿Les está hablando literalmente? No, porque ¿verdad que mientras estamos aquí, aunque creamos en Jesús, tenemos hambre y sed? Les está hablando de algo que va mucho más allá. Pero ya les dice, aunque me habéis visto, no creéis. Por eso nos debe extrañar que cuando hablamos sobre que Jesús vuelve en 2031, por más cosas que mostremos con todas las evidencias, nos sigan diciendo más del día a la hora nadie sabe y sigan igual y se cierren allí. No, porque hay la misma tozudería, por decirlo suavemente, que había antaño. Es lo mismo, el rechazo a lo que Jesús representa como tal y explica. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Veis? Jesús no echa fuera. Hay gente que se autoexcluye, porque da la salvación, ¿no? Pero la salvación o la coges o la rechazas. No es Dios el que rechaza. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Entendéis ahora también por qué detrás mío aparece esa ilustración de la resurrección? Porque es esto, Jesús es la resurrección. Él quiere resucitar a todos, pero no todos querrán resucitar. Sí, querrán resucitar, evidentemente cuando salgan todos estarán contentos de haber resucitado, ¿verdad? Pero ¿qué querrán hacer unos y qué querrán hacer otros después? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es que por todo murmuraban, ¿eh? Es curioso. Cualquier cosa iban a buscar el pero. Pero claro, ellos sabían que cuando decía que había descendido del cielo, se estaba equiparando ¿con quién? Con Dios. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Claro, si lo sabían quiénes eran sus padres y todo, ¿qué dice? Está loco, ¿no? ¿A quién quiere engañar? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué les estaba diciendo? Si no creéis en mí, ¿qué vais a tener? La muerte eterna. Yo soy el pan de vida. Les volví a decir, yo soy. Es que parecía que Jesús además ya
les restregaba una vez más por delante: yo soy el de antes, el que dio a conocer toda la palabra, y ni caso, ni así. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Está hablando de Jesús. Si lo aceptas, tendrás vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Les estaba diciendo: voy a morir por vosotros para que podáis tener la vida. Y la respuesta de ellos: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Obtusos. Les estaba dando a entender todo y ellos ni caso. Se iban a coger todos los puntos contrarios que pudiesen montarse para no aceptar a Cristo como tal. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Les dice: no coméis la carne, no bebéis la sangre, por tanto no tenéis vida en vosotros. La suya, ¿eh? Está hablando de la carne y sangre de Jesús. Evidentemente Jesús no era antropófago, ni quería que nadie fuese caníbal. ¿Qué está diciendo? Vemos que todo lo que está explicando es una simbología, no es un hecho literal. Porque si comes cada día y bebes cada día, y lo debes hacer cada día porque si no pasas hambre y pasas sed, era una cuestión espiritual. Y aquí está hablando de algo que Jesús iba a instaurar y que fue la sustitución de la Pascua judía. ¿Y en qué consistió? En el pan sin levadura y en el vino sin alcohol, el mosto. ¿Y qué simbolizaba? La muerte que Jesús, que les estaba diciendo: voy a dar mi vida por vosotros, voy a derramar mi sangre por vosotros, para que tengáis vida. Y ellos, ya veis en qué se enfrascaban, ¿eh? Pero bueno, algún día hablaremos de la sangre, ¿eh? Porque es que cada texto que estamos viendo ahora nos coge una dimensión tremenda cuando podamos explicaros toda esta cuestión, porque realmente es impresionante. Y luego nos daremos también cuenta de los plagios satánicos al respecto. Pero bien, ahora no toca, vamos al resto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el catolicismo diga que en la misa verdaderamente se transforme en carne y sangre lo que toman, la hostia y el vino? Si Jesús lo está aclarando en todos los conceptos, que es una simbología. Si hemos visto las palabras previas, nos damos cuenta que es símbolo, no es un hecho literal. Y ellos siguen con la transubstanciación. Increíble. Ellos sí que están haciendo canibalismo entonces. Están haciendo vampirismo. ¿Sí? Plagios satánicos, ¿eh? Pero como siempre, desviando la cuestión. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. En Capernaum, curiosamente. Ángel en la escuela sabática está hablando de Capernaum, Cafar, la brea roja, la sangre de Cristo, Jesús, y lo estaba haciendo en una sinagoga. Expiación. Y mirad si no es expiación con todo lo que hemos leído en sus palabras. Está más que claro. ¿Y dónde lo fue a hacer? En ese lugar. O sea, les estaba dando aún una reafirmación en el lugar que ellos vivían, que ya significaba eso. Y no lo veían. Porque nosotros leemos Capernaum y decimos, mira, como si decimos Massanet de Cabrenys, ¿no? Vale, es una población. Pero no, es que tenía un significado. Y ellos lo debían conocer porque eran hebreos. Y no lo pillaban, no se daban cuenta. Pues Jesús les está diciendo todo
y en la sinagoga. ¿Con quién estaba hablando? Con judíos. ¿Y dónde hablaba? En el lugar que ellos deberían conocer todo esto como nadie. ¿Hicieron caso? Ni caso. Cuando se presenta el tema del retorno de Cristo, 2031, con todas las evidencias, se habla en las sinagogas, en las iglesias. ¿Se hace caso? ¿Verdad que siempre hay una minoría solo que reacciona? La historia siempre se repite. Porque recordemos, primera venida y segunda venida van relacionadas, ¿eh? Y Jesús así lo muestra cuando habla a los discípulos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es que es impresionante, ¿eh? ¿Por esto os ofendéis? Pues, ¿qué iban a ver los discípulos al cabo de unos días de todo esto? ¿No iban a ver precisamente la ascensión de Cristo hacia los cielos? Claro. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús cuando hablaba, hablaba por algo, y sabía el perfil de cada uno de los que tenía delante, y sabía que entre ellos había uno que era el traidor. Y otros que no terminaban de creer, precisamente. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mirad que para seguir a Jesús tiene que ser dado por el Padre. A veces pensamos, bueno, yo lo sigo porque quiero. No, no, como también hablamos en la escuela sabática, esto es el Espíritu Santo el que lo mueve a hacer a uno. Porque si el Espíritu Santo no te mueve a ello, no haces nada. Y el Espíritu Santo provoca eso. Pero una vez más, ¿qué sucede? Mirad cómo va continuando todo. Los discípulos, muchos de ellos se vuelven atrás. Se escandalizan. Era demasiado fuerte todo esto para ellos. ¿Por qué? Porque no querían seguir en verdad a Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí Pedro hace una de las mejores frases que pudo llegar a mostrar. Palabras de vida eterna. Él sabía que las palabras de Jesús eran vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ya veis que Jesús daba la paz al mundo. Si comes mi carne, bebes mi sangre, dice, conseguirás la vida eterna. Esa es la auténtica paz, la finalidad es esa. Pero él sabía que la mayor parte lo iban a desestimar. Y además, haciendo todo lo que hacía, además entre ellos, entre sus discípulos más íntimos, los 12, había uno que aún permanecía allí con el objetivo que tenía en su mente. Y Jesús lo sabía. ¿Consiguió la paz Judas? ¿Verdad que no? Judas Iscariote no consiguió la paz. Consiguió la muerte y después la muerte eterna va a conseguir. Cambiamos de capítulo, Juan 7, 37 y 38 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta está hablando? Es Pascua, ¿no? El
último día de la fiesta es cuando Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Tendrá esto que ver con la segunda venida de Jesús también? ¿Cuántos días dura la fiesta de la Pascua? No dura un día ni dos, ¿eh? ¿Será en el último de los días que Jesús vendrá? ¿Se alzará, se pondrá en pie y nos dará la vida eterna? Es para pensar este texto. Sí, panes sin levadura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva correrán de nosotros ¿hacia dónde? Hacia los demás, si creemos en Él. Si hacemos esto, ¿no tendremos paz de Dios? ¿Cuándo es cuando una persona se siente mejor? ¿Cuando predicáis el Evangelio a otro? ¿No es cuando os sentís mejor? Es cuando, sobre todo si veis que hay una buena reacción, os notáis súper llenos de algo que no sabéis qué es, pero que notáis una satisfacción increíble. Bueno, pues, ¿por qué? Porque esos ríos de agua viva pueden estar en ti para darlos a los demás. En fin, ya sabéis que había fiesta de panes sin levadura, Pascua, total 14 días, ¿eh? Bueno, pues pensemos en todo esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, que conseguirá ríos de agua viva. ¿Dónde está el río de agua viva? ¿No es en el cielo? ¿Donde hay el trono de Dios, que dice que de él sale el río de la vida? Pues en definitiva, estamos participando ya del río de la vida de Dios, del cielo, ya aquí en la tierra. Bueno, pues por eso, como expresa a veces Ellen White, debemos vivir el cielo ya aquí en la tierra, dentro de lo posible, participar ya de las cosas de Dios ahora. Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Todos recordáis esta escena, ¿verdad? De María Magdalena. Todos allí queriéndola acusar, apedrear. Jesús empieza a escribir en el suelo los pecados de todos los que estaban allí. En definitiva, todos se sienten identificados. ¿Y qué hacen? Se van. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si no la condena y le dice, vete y no peques más, ¿qué le está dando? La vida eterna. No falla. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El concepto de luz y de vida va asociado. ¿Y el de tinieblas? ¿A qué va asociado? A todo lo contrario, ¿no? Pues por tanto, conseguir la paz de Dios, conseguirás la luz de la vida. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Y de qué está hablando? De juicio. Por tanto, ¿se puede desasociar el concepto de Dios, Jesús, con el juicio? No, va unido. Juan 8, 21 al 24. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Imaginaos qué razonamientos cogían, se montaban, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuántas veces les estaba diciendo yo soy en un momento? Es para pensar, ¿eh? Volvamos a leer. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Evidentemente le estaba diciendo que iría al cielo. Nosotros morirían aquí y aquí se quedarían. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él dice, yo soy 2 veces. Y otra dice, yo no soy. 2000 años y uno que va a ser el de la decisión. El de soy o no soy. ¿Con quién te quedas? ¿En sí o no? ¿Salvo o pierdo? ¿Vida eterna o perdición absoluta? Una vez más, fijaos cómo Él les está hablando continuamente del yo soy, haciéndoles referencias al Antiguo Testamento, diciéndoles, soy del que estaba escrito. ¿Aún no queréis hacer caso? Pues si no queréis, os vais a quedar aquí. Y Él les decía, pero cuidado, que Él se iría al cielo. ¿Era solo una forma de decir, mira, yo me voy, ¿aquí os quedáis? ¿O era una forma de decir, si yo me voy y creéis, vosotros también os iréis al final conmigo? A veces vemos los planteamientos como si fuera una cuestión negativa, pero Jesús les estaba dando lecciones para que sacaran algo positivo. Juan 8, del 34 al 36 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora esto es para pensar, sobre todo las personas que dicen no hay ley. La ley la clavó Cristo en la cruz, pero si Él mismo lo estaba diciendo, si pecas eres esclavo del pecado. No hay vuelta de hoja. Si transgredes mandamientos, eres esclavo del pecado. Pero les está diciendo también que el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el esclavo, ¿qué? Morirá. Jubileo, sí, pero mirad que aquí hace una diferencia. El Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos de ser para con Dios? ¿Esclavos del pecado o hijos de Él? Hemos de ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos de la casa. ¿Verdad que cuando llegas a casa, si tienes padres, llegas a casa, es tu casa? No te van a echar, ¿no? Los padres, normalmente, a menos que, en fin. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, si somos libres, dejamos de ser esclavos, pasamos a ser hijos y conseguimos la salvación eterna. Juan 8, del 47 al 51. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es que Jesús cuando hablaba eran bofetadas continuas, porque hablaba tan claramente que la gente se ofendía. Y no lo hablaba con malos tonos para hundirlos y que no reaccionaran, sino todo lo contrario. Pero llegaba a un punto en que debía decir las cosas tal como eran, y a ver si alguno reaccionaba aún, ¿no? Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí hay una parte interesante. Primero acusaban a Jesús por decir las cosas claras de tener demonio. Es más fácil decir, tú eres el endemoniado, tú representas al demonio, tú dices cosas endiabladas, que no decir, es verdad, las cosas son así. Es más fácil acusar, ¿verdad? Pero Jesús además añade algo. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Cómo entendéis este texto? ¿Jesús buscaba su propia gloria? No, porque si la hubiese buscado hubiese hecho cosas ya en un principio impresionantes y no las hizo.
Hay quien la busca y juzga. ¿Quién es el que buscaba la gloria de Jesús? El Padre. El Padre. Y juzga, evidentemente. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Una vez más, si guardamos la palabra, Él es el Verbo, es Cristo, por tanto se trata de guardar lo que Él dice, lo que Él es, conseguimos vida eterna. De lo contrario, nada de nada. Juan 9, del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Mirad, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Sí, porque además acepta el qué, la adoración. Cuando un ángel se manifiesta en la Biblia y se postran ante él, ¿qué dice el ángel? No, que yo soy consiervo tuyo, uno de tus hermanos. En cambio, Jesús permite la adoración. Es Dios. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque lo había sanado también de cuestión visual, ¿no? Era un ciego de nacimiento. Y le está cogiendo lo que había hecho para dar una enseñanza. Los que no ven, vean. Los que no sabían, los que no conocían, lleguen a aceptar el mensaje. Y en cambio los que están teóricamente en la verdad, sean cegados. Es como invertir los papeles. Dios lo que hace es, tú te crees que estás en la verdad, pero resulta que se te da más verdad y la rechazas. ¿Cómo quedas? Ciego, espiritualmente ciego. En cambio otros no saben nada, se les da la verdad, ven y la aceptan. Lo mismo que ahora, igual. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Vaya que se lo entendieron. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Claro, ¿qué se hacían? Oh, no, nosotros vemos, nosotros sabemos mucho, nosotros tenemos la verdad. ¿Sí? Pues como ahora además tienes engreimiento y te crees que ya lo sabes todo y no quieres aceptar la verdad entera, pues tú mismo te condenas. Vuestro pecado permanece en ti. Claro. Qué triste. Cómo las historias se repiten siempre. Continuamente, con el mensaje final para el pueblo de Dios, sucede lo mismo. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? ¿Dónde hay la mayor cantidad de gente que va a aceptar el mensaje final? ¿Entre la propia iglesia adventista o afuera? Evidentemente fuera. Cuando se muestra el mensaje final del retorno de Cristo tal cual es, ¿dónde está el rechazo y dónde está la aceptación normalmente? Qué triste. Pero es así. Y gracias a Dios que hay muchos fuera que van a despertar, van a ver. Juan 10, del 9 al 16. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es un claro ejemplo de esa forma de hablar que tenía Jesús,
de un lenguaje de algo que ellos veían comúnmente. Veían ovejas, veían que estaban encerradas en unos cercos, pero había una puertecilla por donde entraban y salían, ¿verdad? ¿Y Jesús qué dice que es Él? La puerta. Si es la puerta, tienes que pasar por Él para entrar o para salir. No hay alternativa. Pero claro, dice que el ladrón, ¿qué hace? Todo lo contrario, viene a destruir. ¿Quién es el ladrón, en definitiva? Si Cristo es el buen pastor, es la puerta además, ¿quién es el ladrón? Pues es Satanás y todo aquel que hace la voluntad de Satanás destruyendo al pueblo de Dios, a las ovejas. Después dice que, claro, él es el buen pastor, mientras otros, ¿qué son? Asalariados. Asalariados, les importa un rábano las ovejas. Y cuando hay situaciones que las ovejas se extravían o hay peligro, ¿qué hacen? Se van. Se van. Les importa un bledo la membresía, les importa un bledo las ovejas. En cambio, Jesús va a dar su vida por ellas. Eso es toda una lección, ¿eh? Toda una lección de qué hacen los pastores. ¿Sabéis cuando pudimos presentar esa cita de alguien que registró unos comentarios de Ellen White diciendo que al fin del tiempo, ¿qué iba a pasar? Como si viniese un gran vendaval, ¿y qué sucedía? ¿Dónde estaban los pastores? Habían desaparecido todos, todos. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? Elegir pastores de entre ellos, porque los pastores acreditados como tales habrían dejado la fe, habrían dejado las ovejas para salvar su pellejo, porque venía el lobo, el peligro. ¿Verdad? Pues eso es lo que Jesús ya dijo entonces, y la historia se va a cumplir finalmente en esos momentos. Y después, cómo no, ¿qué dice Jesús? Que hay otras ovejas que no son de este redil. Y aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué quiere decir? Que habrá ovejas que ya eran de su redil, de Cristo, pero Él sabe que hay otras ovejas que debe traer también allí. ¿Qué está hablando? Ya sabemos que cuando habla de ovejas es la significación de personas, ¿no? Y algunas serán que se van a añadir y otras no. No todas las ovejas de fuera son las que van a entrar en el rebaño. Una vez más, ¿todo el mundo va a ser salvo? No. ¿Pero hay un pueblo verdadero? Sí, es verdad, un pueblo de Dios que tiene una verdad, etc. ¿Y otros que van a hacer? Añadirse. Ovejas que se van a añadir a ese redil que va a crecer en el último tiempo. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y el pastor quién va a ser? Cristo. Y son los que van a conseguir la vida eterna. En fin, vamos a terminar nosotros aquí el tema. Creo que es un buen versículo para finalizar, para pensar una vez más. Jesús es el que busca las otras ovejas, el que da voces para que vengan a Él. Pero ¿cómo lo hace esto el Señor? ¿Lo hace Él llamando directamente a la gente? Bueno, en algunas ocasiones, a través de sueños, visiones, etcétera, puede hacerlo. Pero normalmente, ¿qué hace? Utiliza a personas de su pueblo para dar el mensaje a los otros. Y esa es la labor que nosotros debemos hacer. Si hemos tenido el mensaje, si seguimos a Cristo, ¿qué hemos de hacer? Buscar a las otras ovejas para que vengan a nuestro redil. ¿No estamos a gusto en nuestro redil? Si sabemos que el pastor es Cristo, pues ¿qué hemos de procurar? Que los otros sientan esa paz de Dios al estar en el auténtico redil. Por eso es tan importante orar por unidad. Por eso es tan importante trabajar por la unidad. Por eso es tan importante mostrar la unidad. Y por eso es tan importante, porque mucha gente puede ver cuando hay
el grupo como debe ser, la iglesia como debe ser, que se sientan atraídos para conseguir esa paz que fuera no encuentran en ningún lugar. Que el Señor nos ayude a dar siempre el mensaje de salvación al mundo. Cristo no vino porque sí, vino a darnos la vida eterna. No la desperdiciemos. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, solo podemos darte que gracias, gracias y más gracias. Cuando tu palabra es tan clara, cuando nos hablas al entendimiento, cuando no vas a tocar sentimientos, emociones, sino que vas a la razón, para que nos demos cuenta de las cosas, las analicemos, crezcamos mentalmente, te busquemos. Y tú nos puedas ir guiando paso a paso para saber más, tener tu carácter y conseguir la salvación. Para que así además busquemos a tantas otras personas que hay en este mundo que necesitan oír este mensaje, que quizás no tienen esos prejuicios, esas contaminaciones mentales de preconceptos. Y hay tantos aún fuera que van a ser salvos y debemos conocerlos. Por eso, Señor, te pedimos que los pongas en nuestro camino, para que nos ayudes a hablar a todos ellos con el mensaje de verdad y vean en nosotros verdaderamente tu carácter. Ayúdanos, Señor, a superar todas las cosas que hacemos mal o decimos mal o pensamos mal. Ayúdanos a ser como tú eres. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos para seguirte, a tener claramente que tú eres a quien hay que servir y adorar, y que nosotros solo queremos ser tus instrumentos para estar muchos juntos contigo cuando vuelvas a buscarnos. Y cuida también de ese redil, Señor, que ha tenido la verdad durante más tiempo, durante más años, pero que cuando se presenta la nueva luz, la rechazan, para que puedas tocar también su visión, su entendimiento, y muchos sigan despertando y abrazando la fe. Gracias por los testimonios que nos dan las personas que reaccionan así, porque nos ayudan a ver el cumplimiento de las palabras. Bendícenos, Señor. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.